La inmensidad asfixiante y verdaderamente sepulcral de la colosal mansión Echegaray parece cerrarse lentamente como una pesada bóveda de mármol y hielo puro sobre el frágil, atormentado y profundamente herido corazón del anciano patriarca, don Edmundo, quien a pesar de su máscara de hierro y su aparente firmeza inquebrantable comienza a ser devorado lentamente por el ácido corrosivo de las abrumadoras, aterradoras y oscuras dudas sembradas sutilmente en su mente. La sorpresiva, desesperada y arriesgada confesión de Óscar, el antiguo y leal empleado injustamente despedido, ha impactado con la fuerza brutal y ensordecedora de un misil balístico directamente en la perfecta, pulcra y calculada línea de flotación del cuento de hadas que el magnate se había construido para justificar su inminente enlace matrimonial con la asquerosa, manipuladora y sociópata Frida. Sentado en la penumbra opresiva de su majestuosa biblioteca de caoba, iluminado únicamente por la débil luz mortecina de una pequeña lámpara de escritorio, el anciano de acero repasa una y otra vez en un bucle tortuoso, sádico, verdaderamente enloquecedor, las incriminatorias, aterradoras e infames palabras soltadas por el sirviente sobre el robo de la joya inestimable y los acuciantes, desesperados y ocultos problemas financieros de su futura esposa. Una ola de frío abismal, un escalofrío paralizante y un terror puramente existencial recorren su espina dorsal mientras se pregunta con una agonía visceral si realmente está a punto de cometer el error más grande, catastrófico y estúpido de su ilustre vida, entregándole las llaves de su colosal incalculable imperio a una vulgar ladrona de clase alta, o si por el contrario todo esto no es más que una gigantesca, asquerosa e inmensa confabulación, conspiración y trampa, tejida por sus propios empleados resentidos y por la inexperta nieta Valentina para arruinar su última y agonizante oportunidad de ser mínimamente feliz antes de morir. Mientras el anciano patriarca se ahoga, se asfixia y se consume en este oscuro, tortuoso y gélido laberinto de inseguridades, paranoias y terrorosas sospechas, la triunfante, impune y verdaderamente diabólica Frida, completamente ignorante del peligro inminente y colosal que acecha en las sombras de la mansión, se pasea con una arrogancia colosal, titánica y asquerosamente altiva por los resplandecientes, interminables y pulcros pasillos, saboreando con una morbosidad inenarrable el inigualable, embriagador e intoxicante sabor de su cercanía al poder absoluto y total. La oscura, calculadora y maquiavélica matriarca, ataviada con las telas importadas más finas y las joyas más deslumbrantes, se encierra en su lujoso y perfumado tocador privado, organizando frenética, obsesiva y despóticamente hasta el más minúsculo e insignificante detalle del fastuoso, rimbombante, inminente evento nupcial, exigiéndole a gritos órdenes tajantes y humillaciones incesantes al exhausto, asustado y servil personal de servicio, que todo sea perfecta, pulcra y asquerosamente impecable para la gran coronación pública de su infame engaño. Su mente retorcida, enferma y movida única y exclusivamente por una codicia patológica e insaciable, comienza a diseñar, trazar y perfeccionar con una frialdad y maldad pura los oscuros e inconfesables planes de limpieza, remodelación y purgaje social que ejecutara de manera implacable, despiadada y sanguinaria inmediatamente después de dar el ansioso sí acepto frente al altar, planeando el despido humillante, vergonzoso e inmediato de la entrometida e insoportable Lupe y el posterior exilio, aislamiento y encierro forzado de la odiada, bastarda, arrabalera e intrusa Valentina en algún olvidado, oscuro e insalubre internado en el extranjero, para apoderarse de esta vil, rastrera y demoníaca manera del control total, absoluto y despótico del incalculable imperio. Por otro lado, en el caótico, humilde, bullicioso y ahora profundamente ensangrentado y conflictivo barrio de San Jerónimo, el corazón noble, rudo, trabajador, pero irreparablemente herido del valiente Rocky se encuentra literalmente destrozado, pulverizado y reducido a tristes, oscuras y dolorosas cenizas, humeantes tras la espantosa, fría e imperdonable pelea, la humillación física pública y el repulsivo e injusto destierro pronunciado por los labios asquerosos del cobarde anciano que alguna vez llamó padre. El joven mecánico, arrastrando su cuerpo magullado, su rostro golpeado, hinchado y sangrante, y el inmenso y pesado peso de una decepción titánica, inmensurable y puramente existencial, busca un frágil, inútil y solitario consuelo en el espeso y tóxico humo de su propio taller mecánico, ahora cerrado, oscuro y asfixiante, ahogando sus infinitas penas, sus rotos sueños de una familia unida, y su hombría herida en el silencio abrumador de las herramientas oxidadas. Su mente ofuscada, distorsionada por el incesante dolor lacerante y la asquerosa sensación de haber sido traicionado, escupido y desechado cruelmente como un simple trapo viejo por el hombre al que ciegamente defendía, no logra comprender, procesar ni aceptar bajo ninguna lógica humana la asquerosa, repulsiva e infame
Revelación sobre el beso forzado de la interesada vulgar y trepadora. Yamila, sintiendo un asco tan profundo, visceral y vomitivo que le quema las entrañas y le nubla la razón, empujándolo ineludible y trágicamente hacia un oscuro, inexplorado y vertiginoso abismo de rencor, odio y una dolorosa necesidad de venganza destructiva. Paralelamente a esta tragedia emocional, existencial y familiar, en el pequeño, caótico y ahora sumamente estresante escenario de la calle, la confrontación directa, tensa, amenazante y verdaderamente explosiva entre el furioso, impulsivo y protector Gabriel y el sorprendido, arrinconado y silencioso arquitecto Alejandro, comienza a elevarse, desbordarse y fracturarse de manera estrepitosa, violenta y verdaderamente alarmante, bajo la aplastante, ineludible y asfixiante mirada curiosa, morbosa y chismosa de los vecinos transeúntes que se detienen a observar el escándalo barrial. Las acusaciones directas, las preguntas afiladas, punzantes y llenas de veneno lanzadas sin piedad, contemplación ni tacto alguno por Gabriel sobre los famosos, públicos e inoportunos likes en las sensuales, sugerentes e insinuantes fotografías de la exnovia Macarena, golpean, impactan y hieren el falso orgullo, la imagen pulcra y la paciencia del refinado Alejandro, exigiéndole respuestas inmediatas, contundentes y públicas sobre sus verdaderas, turbias y dudosas intenciones románticas con la pobre, ingenua y enamorada Valentina. Alejandro, cegado por un orgullo estúpido, inmaduro y un inmenso terror a ser descubierto en su propia inmadurez emocional, vacilación y coquetería cibernética, se defiende amarga, altanera y desproporcionadamente contra el entrometido muchacho de barrio, menospreciando con palabras hirientes, cortantes y venenosa su origen humilde, su intromisión en asuntos ajenos y su inmenso atrevimiento al cuestionar su intachable honorabilidad masculina. Gabriel, exhausto física y mentalmente, al borde de un inminente colapso nervioso por los problemas de su propio negocio y con el alma encendida en furia machista por defender el honor de su amiga, siente que el universo entero se está cerrando asfixiantemente, empujándolo a tomar una decisión límite: lanzar el primer y violento golpe de puño directo al rostro perfecto, asimétrico e intocable del asqueroso arquitecto pituco, desatando una pelea callejera, pública, humillante y brutal que terminara destruyendo, aniquilando y arruinando para siempre cualquier posibilidad de reconciliación amorosa entre Alejandro y Valentina. Y en las oscuras, retorcidas e inescrutables sombras de su propia y miserable habitación, la figura vengativa, despechada, letal y verdaderamente psicópata de Rita, habiendo atestiguado ocultamente, en silencio y con una sonrisa sádica, la brutal y sangrienta pelea de Rocky, hierve, arde y se consume en una taria ira satánica, volcánica y destructiva renovada, disponiéndose a dar la estocada letal, definitiva e infame. La viuda negra, una mujer que jamás en toda su espantosa y criminal existencia ha perdonado un rechazo a su ego desmedido, siente que el inminente encierro, la desgracia familiar y el abandono total de Rocky no son suficientes castigos, exigiendo a su mente enferma un sufrimiento aún más ejemplar, sangriento y desproporcionado contra el mecánico. Rita, encerrada en su asfixiante guarida de mentiras, traiciones y oscuros secretos, comienza a planear, dibujar y estructurar con una precisión inmensamente quirúrgica, diabólica y sociópata la caída, la ruina absoluta y el exterminio físico del joven, dispuesta a utilizar todas sus peligrosas, destructivas y mafiosas conexiones recién forjadas para tenderle la trampa mortal, definitiva, irreversible e ineludible que lo envíe directamente, sin escalas ni esperanza alguna, a un falso y preparado enfrentamiento mortal con la policía, asegurando de esta forma infame, asquerosa y demoníaca que el muchacho termine acribillado, muerto y olvidado en un charco de sangre sucia sobre el asfalto de su propio y querido barrio, pagando con su propia vida el imperdonable error de haber despreciado el venenoso, asqueroso y letal beso de la más vil y oscura araña que teje su imperio.